a todos y a todas los que se unieron de parte de la Asociación Argentina de Ficología, que somos los que estamos organizando esta charla. Yo soy Martina Macioni, soy la actual secretaria de la asociación. Bueno, la idea era que presentara a María Adela, que es la vicepresidenta, pero tuvo unos problemas técnicos, así que ya los solucionaremos. Bueno, esta es una de las primeras charlas que estamos organizando de manera virtual, con la colaboración de todos los socios y socias de la asociación, y en este caso vamos a tener a dos oradores que son el doctor Gonzalo Luis Pérez y la licenciada Anabel Lamano. Va a empezar hablando el doctor Gonzalo Luis Pérez. La idea es que arranque él, que dé su charla. Las preguntas las pueden dejar en el chat y al final de la charla las leemos o las pueden hacer oralmente si quieren una vez que termine la presentación. Yo les pido que apaguen los micrófonos mientras está la presentación. Pueden dejar prendida si quieren la cámara o no, pero los micrófonos para que no interfiera. No sé si tienen alguna otra duda. Después, bueno, el doctor Gonzalo Luis Pérez es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Comahue y se doctoró en Biología en la misma universidad en el año 2006. Actualmente es miembro de la carrera de Investigador Científico y Tecnológico del CONICET y trabaja en el Grupo de Ecología de Sistemas Acuáticos a Escala del Paisaje, GESAP, en el Instituto INIBIOMA de la Universidad del Comahue, también CONICET. Ha colaborado en numerosos proyectos de investigación y tiene más de 30 artículos publicados. Está interesado en la ecología y fotobiología acuática y ha estudiado diversos ambientes lacustres y oceánicos. Si bien trabaja conjuntamente en ecotoxicología, su mayor experticia es en el estudio de la interacción de la luz con las diferentes sustancias ópticamente activas del medio acuático. En su investigación utiliza diferentes metodologías y enfoques combinando el estudio microbiano mediante varias técnicas como la determinación espectrofotográfica y la espectrofotometría. Así como también el análisis sinóptico ambiental mediante imágenes satelitales. Bueno, Gonzalo es actualmente socio de la AF y agradecemos desde ya su colaboración con nosotros y participación en este primer evento virtual. Así que, Gonzalo, cuando quieras, arranca. Bueno, primero quería dar gracias por dar la posibilidad de contar un poco las cosas que hacemos en mi grupo, en el grupo que yo pertenezco. Y nada, bueno, empezamos con la presentación. A ver, ¿cómo era? Presentar. Díganme si ven bien y escuchan bien. Bueno, supongo que sí, espero que sí. Bueno, en este ciclo de charlas vamos a hablar nos tocó hablar de sensores remotos y de biogeografía. Yo en particular hoy voy a hablar no directamente de sensores remotos, pero sí de una variable bióptica muy importante para varias aplicaciones de teledetección. El estudio que les voy a mostrar es en el océano y estudiamos la variación del coeficiente de absorción del fitoplancton. Esta variable bióptica es importante, como les dije, para diferentes aplicaciones, como por ejemplo la detección de clorofila A por sensores remotos o la estimación de la producción primaria. Y también más recientemente se está utilizando en aplicaciones de teledetección, como por ejemplo para poder levantar la estructura de la comunidad fitoplanctónica de océanos y lagos, o los grupos funcionales, eso es más reciente. Pero bueno, antes de todo quería hacer una pequeña definición de esta variable, de la variable del coeficiente de absorción del fitoplancton. En realidad, esta variable lo que nos indica es la cantidad de luz potencial que puede absorber el fitoplancton y nos da una firma espectral entre los 300 y los 700 nanómetros más o menos de cómo es la absorción de la luz en el fitoplancton. Y esta variable tiene dos tipos de variación.
Una en amplitud, como vemos en el siguiente gráfico, en el primer gráfico, en el de arriba. Acá se muestran dos espectros del fitoplancton para una muestra en superficie y para una en profundidad en el máximo de clorofila. Esto es para el océano. Más o menos el máximo de profundidad se encuentra a los 50 metros. Y lo que vemos es cómo hay una disminución en la absorción en profundidad. Esto se debe principalmente a lo que se llama empaquetamiento en celular, de pigmentos celular. Mientras que abajo vemos otro tipo de variación, que es la variación de forma que pueden tener los espectros. Normalmente se analizan normalizando el espectro de absorción del fitoplancton a una longitud de onda determinada, en este caso los 440 nanómetros, y se puede ver cómo el espectro de superficie tiene diferentes formas, picos y valles, que el de en profundidad. Y esos valles están relacionados con los pigmentos fotoprotectores o los pigmentos fotosintéticos, la cantidad relativa que tienen el fitoplancton, o en el caso de a los 320 nanómetros de los micosporin-like aminoácidos. Pero bueno, tanto esta variación de amplitud como de forma se debe a el empaquetamiento celular, como yo les dije, y a la composición pigmentaria. A su vez, el empaquetamiento celular, la variación del empaquetamiento celular se debe a cambios en la concentración intracelular de pigmentos y a cambios en el tamaño celular del fitoplancton, de la comunidad. Pero estos factores, por ejemplo, los cambios en la concentración intracelular de pigmentos y los cambios en la composición pigmentaria son normalmente respuestas de fotoaclimatación en el fitoplancton. Pero los cambios del tamaño celular y también los cambios de la composición pigmentaria son también respuestas a cambios en la composición de especies de la comunidad. Entonces, los cambios tanto de amplitud como forma en el espectro de absorción del fitoplancton están mezclados y normalmente es difícil separar los cambios de fotoaclimatación de la composición de especies de la comunidad, porque en muestras naturales están mezclados. Teniendo esto en cuenta, el objetivo de este proyecto, del proyecto Summer, fue tratar de, con un set muy completo, o bastante completo, de variables biópticas, poder separar la contribución de cada uno de los factores a la variabilidad en el espectro de absorción del fitoplancton, el espectro de absorción de la luz del fitoplancton. Y lo que hicimos fue dos campañas de muestreo en septiembre del 2011 y en mayo del 2012 en el mar Mediterráneo. Este trabajo lo hicimos en colaboración con el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona y con una beca del CONICET. Y como mostremos en esta, bueno, para ubicarnos, septiembre del 2011 en el hemisferio norte es fin del verano y mayo es primavera en el hemisferio norte. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo fue, bueno, que como estábamos mostrando aguas muy estratificadas, esperábamos encontrar un gradiente vertical lumínico muy importante, y además, como eran dos cruceros en diferentes épocas del año, también una variación en la disponibilidad de luz debido a la estacionalidad de la radiación incidente. Entonces, nuestra hipótesis era que la fotoaclimatación iba a ser muy importante, uno de los factores dominantes en la variación del espectro de absorción. Acá empiezo ya a mostrarles los resultados. Y en este gráfico lo que vemos es arriba, para las dos campañas, para septiembre y mayo, los cambios en la temperatura, que se ve que en septiembre la columna de agua tenía más grados de temperatura. Eso es por la estructuración térmica, digamos. Y en los gráficos de abajo vemos en forma de contour plot la distribución de la clorofila. Y como vemos, hubo más clorofila en la campaña de mayo que en la campaña de septiembre. Y además lo que vimos es que en la campaña de septiembre en rayitas se ven los isolúmenes, que vendría a ser la irradiancia diaria
que había alrededor del DCM, y podemos ver que en septiembre el DCM se encontraba entre 2 y 0,5 moles de fotones por metro cuadrado diario, mientras que en mayo se encontraba tenía más luz, que se encontraba más o menos entre los 4 y los 1 moles de fotones. Me olvidé decirles que lo que hicimos en este set de datos que tomamos, hay variables continuas y variables discretas. Y las variables discretas las tomamos en tres estratos. Uno en superficie, otro en una zona media y otro en el DCM. Y lo que vemos en el gráfico de acá al costado es cómo en toda la columna de agua, en la campaña de septiembre, encontramos menos irradiancia. En esta parte, en los dos primeros gráficos, lo que vemos es como un corte de los gráficos anteriores, en donde se ve la temperatura, la diferencia de temperatura entre campañas, y la diferencia de la clorofila, la distribución vertical de la clorofila, en donde quizás aquí se ve más claro cómo había mayor concentración de clorofila en la campaña de mayo, y además el DCM estuvo un poco más somero. En estas dos siguientes figuras, lo que vemos es una variable óptica que es el Beam Attenuation, que es una variable muy buena, es un muy buen estimador de la biomasa fitoplanctónica. Si bien tiene sus limitaciones que exceden la charla, en este caso se correspondió muy bien con la biomasa fitoplanctónica. Y lo que vemos es que además de tener la campaña de mayo más clorofila, también tenía más biomasa. Cuando el Beam Attenuation lo normalizamos por la concentración de clorofila A, nos da una muy buena idea del estado de fotoaclimatación del fitoplancton, porque nos está dando una idea de la cantidad de clorofila A por unidad de biomasa. Cuando vemos el gráfico de esta variable, de este índice óptico para fotoaclimatación, lo que vemos es que en las dos campañas se vio una disminución en profundidad de superficie a la profundidad del DCM. Y además, la campaña de septiembre tuvo valores menores. Esto es lo que nos está diciendo. La disminución en profundidad nos está diciendo que hay un incremento de concentración intracelular de pigmentos, y además que la campaña de septiembre tuvo mayor concentración intracelular de pigmentos, en promedio para la comunidad, por supuesto, que mayo. Bueno, también en este pool de variables que medimos los pigmentos, que nos dieron información fotofisiológica, taxonómica y de estructuras de tamaño. En lo que vemos en estos gráficos de boxplot, vemos cómo varió en los estratos que medimos, superficie y DCM, cómo varió la concentración intracelular, cómo varió la concentración de pigmentos fotosintéticos por unidad de clorofila A. Y lo que vemos es que hubo un incremento en profundidad, y si bien se ve una pequeña diferencia, o en algunos casos significativa, entre campañas, cuando a los carotenoides fotosintéticos le sumamos las clorofilas accesorias, no lo muestro en este gráfico, pero no hubo diferencias significativas entre campañas. Y en el siguiente gráfico lo que vemos es la variación vertical de los pigmentos fotoprotectores por unidad de clorofila A, y vemos el mismo patrón en las dos campañas, que es una disminución significativa con la profundidad entre los estratos superficiales y el DCM, y no hay diferencia también entre campañas. Y en los dos gráficos de abajo vemos la clorofila B total por unidad de clorofila A y la clorofila C. Y lo que vemos es un incremento en profundidad en las dos campañas, y particularmente para la clorofila B se ve que hay mayor concentración de clorofila B por unidad de clorofila A en la campaña de septiembre. También los pigmentos nos dan datos quimiotaxonómicos, y lo que observamos es que el carotenoide 19-hexanofucosantina
fue el carotenoide más abundante. Esto nos indica una dominancia de primnesiofitas en nuestro muestreo, en las dos campañas. Y el marcador de las diatomeas, la fucosantina, mostró bajas concentraciones. Además, para la campaña de septiembre vimos altas concentraciones de zeaxantina superficial y un incremento en profundidad desde superficie hasta el DCM de la dividinclofila. Esto nos está indicando que en la campaña de septiembre hubo también una importante presencia de picocianobacterias, Synechococcus en superficie y Procolococcus hacia la profundidad. Lo otro que podemos hacer con pigmentos es, siguiendo el trabajo de Witts 2016 y 2006, perdón, y varios papers después, es hacer un índice pigmentario del tamaño celular. Y lo que vemos en el gráfico de tortas, acá a la derecha, es, lo que hacemos con este índice en realidad es poder determinar qué proporción de clorofila contribuye cada una de las fracciones, o sea, está hablando del nano, micro y pico, ¿no? Y lo que vemos es para la campaña de septiembre, para las dos campañas hubo una dominancia del nanoplancton, mientras que el microplancton fue menos importante, y además en la campaña de septiembre también codominó el picoplancton. Esta información de las tres fracciones se puede resumir en una sola variable, que es el índice del tamaño celular, y nos da los valores en micrómetros, ¿no? Y acá vemos en el boxplot, vemos como en septiembre, en la campaña de septiembre, hubo una disminución en el tamaño celular en profundidad, o sea, de superficie a profundidad, mientras que no se vio variación en la campaña de mayo. Y además, para los estratos medios y el DCM, se vieron menores valores en el tamaño celular de la comunidad. El índice de tamaño celular nos da una idea del tamaño promedio de toda la comunidad, ¿no? Pero lo interesante fue también ver que en realidad el índice de tamaño celular varió poco, o varió en una forma acotada, pues solamente varió entre los 10 y 15 micrómetros. Bueno, ahora vamos a ver lo que realmente queríamos describir, era la variabilidad del coeficiente de absorción del fitoplancton, que en este caso lo estudiamos normalizado por la concentración de clorofila, que se llama coeficiente de absorción de fitoplancton específico. Y a partir de ahora le voy a decir AF específico. En el primer boxplot lo que vemos es cómo varió cómo fue la variación vertical y temporal de esta variable. Y lo que vemos es que en las dos campañas hubo una disminución en la absorción específica del fitoplancton. Y además, que la campaña de septiembre mostró menores valores. Para empezar a poder diferenciar o entender qué es lo que está pasando, qué es lo que nos explica esta variación espacio-temporal, lo que hicimos es dividir, o modelándolo, ¿no? Dividir al espectro de absorción específico del fitoplancton en sus dos principales fracciones, la fracción fotoprotectora y la fracción fotosintética. Cuando vemos cómo varió la fracción fotoprotectora, vemos que hay en las dos campañas se ve el mismo patrón significativo de disminución en profundidad. Mientras que cuando vemos la fracción fotosintética, vemos que también hay una disminución en profundidad y diferencias entre campañas. Pero sin embargo, si recuerdan, cuando habíamos en unas filminas anteriores les mostré cómo varía los pigmentos fotosintéticos se incrementaban en profundidad. Entonces, este patrón en la absorción de la fracción fotosintética nos está diciendo que hay un empaquetamiento hacia la profundidad, que se incrementa el empaquetamiento en profundidad, y ese empaquetamiento está contrarrestando el incremento de absorción por parte de los pigmentos fotosintéticos. Y además, que el menor valor de absorción en la campaña de septiembre nos está diciendo que la campaña de septiembre tiene un mayor empaquetamiento celular que la campaña de mayo. Con estos dos gráficos, los dos primeros gráficos, uno puede calcular
o puede determinar que una gran variación en la vertical del AF específico se debe a la fracción fotoprotectora. Y en realidad esto lo que nos está diciendo es que los cambios en la composición pigmentaria de los pigmentos fotoprotectores por unidad de clorofila A están dominando la variación vertical del AF específico. Mientras que el efecto de empaquetamiento también estaría contribuyendo un poco, en menor grado, a la variación vertical, pero estaría sí explicando la variación entre campañas. Pero bueno, nos faltaría poder cuantificar el efecto de empaquetamiento. Y para hacer esto lo que hicimos fue modelar la absorción de los pigmentos en solución. No dentro de la célula, sino en solución. Esto se hace con los datos de pigmentos del HPLC, ¿no? Y una vez que tenés modelado la absorción de los pigmentos en solución, lo comparás con el valor medido de absorción y esa diferencia te da lo que se llama el índice de empaquetamiento celular, que es el QA a los 440 nanómetros. Este índice varía entre 1 y 0. 1 es que no hay nada de empaquetamiento y 0 es que está totalmente empaquetado, ¿no? O sea, nunca se llega a 0, pero sería esa la variación. Entonces lo que vemos es en este gráfico, ya cuantificando el efecto de empaquetamiento, vemos que hay una disminución en el coeficiente de empaquetamiento, es decir, en las dos campañas, es decir, un incremento del empaquetamiento en profundidad, y efectivamente hay un mayor empaquetamiento en la campaña de septiembre en relación a la campaña de mayo. Pero para dar un pasito más, lo que hicimos es tratar de entender quién estaba gobernando el empaquetamiento celular. Pues ya habíamos visto que la composición pigmentaria, los cambios en la composición pigmentaria, dominados por los cambios en los pigmentos fotoprotectores por unidad de clorofila en la columna vertical de agua, estaban explicando la variabilidad vertical de AF específico. Y esto se debe principalmente a una respuesta de fotoaclimatación al gradiente lumínico vertical. Ahora, ¿quién estaba determinando los cambios o los patrones en el efecto de empaquetamiento? Si comparamos el gráfico E con el gráfico F, que volvemos a ver el índice de tamaño celular, que es uno de los factores intrínsecos en los cambios del empaquetamiento, lo que vemos es que en profundidad habíamos dicho que había una disminución en el índice en profundidad. Esto querría decir que hay células más chicas en profundidad. Las células más chicas tienen un menor efecto de empaquetamiento. Entonces, esto no podría estar explicando el mayor incremento de empaquetamiento en profundidad. Y además, veíamos que la campaña de septiembre tiene también células más chicas, o sea, deberían tener que la de mayo, o sea que deberían tener, si bien el rango de variaciones es acotado, deberían tener un menor empaquetamiento. Y vemos lo opuesto, tienen un mayor empaquetamiento en septiembre que en mayo. Entonces, antes de decir esto, bueno, sí, está bien. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos fijamos con nuestro índice de fotoaclimatación. Y cuando graficamos QA versus el Beam Attenuation específico, vemos que el Beam Attenuation puede explicar una proporción importante de la variación del efecto de empaquetamiento. Entonces, resumiendo, digamos, lo que está pasando es que dado el gradiente lumínico vertical que se debe a que son aguas estratificadas, hay un incremento de pigmentos intercelulares en profundidad, lo cual incrementa el efecto de empaquetamiento desde superficie a profundidad. Y además, encontramos una mayor concentración intracelular de pigmentos en la campaña de septiembre, debido a que hay menor disponibilidad de luz en toda la columna por la variación estacional de la irradiancia incidente. Entonces, lo que
las conclusiones sería que logramos con este pool de datos biópticos y biológicos poder diferenciar los diferentes factores, inclusive abrir el efecto de empaquetamiento. Esto por lo general es difícil, es muy difícil, porque siempre hay factores que actúan juntos, entonces es difícil lograrlo. Pero bueno, nosotros en este caso lo pudimos hacer. Y nuestras observaciones indican que la variabilidad de AF específico fue principalmente determinada por la fotoaclimatación, tanto por el gradiente lumínico vertical como por los cambios estacionales en la exposición de la luz. La importancia que tienen estos resultados es que enfatizan la necesidad de mayores esfuerzos para investigar el impacto de la fotoaclimatación en la variabilidad de AF. Y esto, sin duda, permitirá mejorar nuestra comprensión de las desviaciones de los modelos biópticos que contemplan la variabilidad de la absorción del fitoplancton, con muchas repercusiones en mejorar los modelos, en varios modelos que se utilizan por sensores remotos. Y además, no lo digo acá, pero también es muy importante para comprender mejor la ecofisiología algal. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿se escuchó? Porque esto de dar la charla no tenía idea si se escuchaba. Sí, sí, se vio todo bien, se escuchó perfecto, sí. Muchas gracias. Muy bueno, buena y muy interesante. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas en particular, porque no dejaron ninguna en el chat, por ahí alguien quiere... Yo quería hacer una pregunta. Sí. Hola, Fer. ¿Cómo andas, Gona? ¿Compararon estos datos con datos de citometría? Sí. Porque la citometría te permitiría sacar la fluorescencia relativa por célula. Y yo esperaría, por lo que vos contás, que esté correlacionada con el beam attenuation, ¿no? Exactamente. Sí, hicimos también citometría y nos dio, bueno, primero la citometría corroboró los datos de pigmentos de quimiotaxonomía que mostraban que había Synechococcus y Prochlorococcus en el muestreo de septiembre y mucha menor densidad celular en mayo. Y además, las dos fluorescencias, la roja y la verde, dieron que había una mayor concentración específica de pigmento por célula en septiembre que en mayo. Sí, eso está. No mostré la tabla, pero se ve perfecto, por suerte. Y en profundidad, supongo. Y en profundidad, exactamente, y en profundidad. Además, como hicimos recuentos también, pero no hicimos recuentos de todas las variables discretas, porque de todos los muestreos discretos, porque eran muchos muestreos. Pero sí hicimos recuentos, no lo hice yo, lo hizo otra persona, pero de varias muestras, tanto de los tres estratos como de las dos campañas, y pudimos sacar el número de densidad celular del fitoplancton, y entonces, si dividimos ese número de densidad sin sumarle el picoplancton, ¿no?, por la concentración de pigmentos, también nos daba que había una clara diferencia de concentración de clorofila por unidad de célula en los recuentos. Es una forma más grosera de hacerlo porque hay mucho error asociado, ¿no?, en ese cálculo. Pero sí, se veía bien. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta, Vivian, acá de Mar del Plata? Hola, Vivian. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué decís? Muy interesante Bien. tu charla. Gracias. No sé si una pregunta o un comentario, ¿no? Habiendo trabajado también en este tema, que esta separación entre lo que es el fenómeno de fotoclimatación o asociado mayormente al tamaño celular y por otro lado la composición pigmentaria, siempre me crea un poco la duda porque la composición pigmentaria también, en cierta forma, si hay más pigmentos fotoprotectores o algo así, también tiene un efecto en la concentración intracelular y en el empaquetamiento interno de estos pigmentos,
los complejos pigmentos-proteína dentro del aparato fotosintetizador. Entonces, en cierta forma también están atados al mismo fenómeno de fotoaclimatación. No sé qué pensás vos o cómo separás el huevo y la gallina allí. Sí, sí, tal cual lo decís vos. El decir que uno logra separar los cambios en la composición pigmentaria del efecto de empaquetamiento es relativo, exactamente. No es algo exacto y matemáticamente perfecto. Sí uno puede, con esta forma de calcular el empaquetamiento, separándolo, calculando el QA, y ver la tendencia de pigmentos, de cómo cambiaron los pigmentos fotoprotectores y los fotosintéticos en la columna de agua, uno puede saber cuál fue el factor más importante en la variación, en este caso en la variación vertical o en la variación temporal. Pero no es algo matemáticamente perfecto para nada, no, exactamente, porque es muy difícil de separar. Claro, es casi más ver cómo podemos verlo, si lo podemos ver desde los pigmentos o si lo podemos ver desde el tamaño, pero los dos confluyen en un efecto similar o en una respuesta similar, ¿no? Sí, sí, exactamente. Depende también mucho de la situación. Hay veces que vos podés tener un patrón de cambios de pigmentos que va en el mismo sentido que el cambio en el tamaño celular. Entonces ahí sus efectos son aditivos. Y en cambio vos podés tener también lo opuesto. Vos podés tener, como justo nos pasó en este caso nosotros teníamos un mayor empaquetamiento cuando las células eran más chicas, lo cual es contraintuitivo, sí. Contraintuitivo. Entonces ahí te das cuenta que no es lo más importante el tamaño celular, sino los cambios en la concentración intracelular de pigmentos. Pero por eso hay veces que no se puede separar. Hay estudios en que es imposible separarlos, porque depende cómo varían estos dos factores espacio-temporalmente. Exactamente. Sí. Gracias. Gracias, Dime. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera preguntar. Tenés una pregunta en el chat de Edna Pedraza. ¿Cómo obtuvieron los datos o cómo se hicieron las mediciones? Los datos, los datos lo hicimos en 2 campañas en barco, y lo que se hacía era las variables continuas, que son el beam attenuation, la transparencia de las aguas y la clorofila A por fluorescencia, se hacían cuando se baja la CTD, el CTD tiene sensores y miden en continuo, digamos eso. Y hace un perfil vertical. Y además la CTD va tomando muestras a la profundidad que uno quiere en los diferentes estratos o profundidades que uno le va diciendo, va cerrando las botellas. En este caso sí se tomaron más muestras, pero yo solamente por el manejo de los datos y de lo que se podía hacer, tomamos en 3 profundidades. Pero como esta campaña, este proyecto tenía muchos otros objetivos también, a veces se muestreaba hasta los 2000 metros de profundidad, mientras que yo usé solamente la parte de arriba de los datos. Y después, bueno, de las variables discretas, las muestras de agua, se medía todo lo demás. La absorción del fitoplancton, los pigmentos, etcétera, etcétera. Bueno, los recuentos fitoplanctónicos y la citometría, ¿no? Genial. Y después hay otra pregunta que dice, muy buena presentación, pregunta Bruno de Uruguay, ¿por qué eligió el trabajo de Witz et al. 2006 en lugar de Kentax? Lo que pasa es que, bueno, eso es una buena pregunta. Eso hay una linda discusión de esto en el libro de Roy,
creo que se llama Pigmentos del fitoplancton, y habla de las diferentes formas de fraccionar el aporte de las diferentes fracciones a la clorofila A. O sea, vendría a ser fraccionar la biomasa fitoplanctónica. Yo probé también Kentax y dio buenos resultados. Ninguna de las técnicas es perfecta. Lo que tiene el método de Witt, que se ha utilizado muchísimo en trabajos biópticos. Entonces, como que tiene un poco más de respaldo a utilizarlo, como que me sentí más seguro al utilizarlo, y es mucho más sencillo también, porque lo que haces son índices pigmentarios. Entonces, agarrás una serie de pigmentos diagnósticos para el grupo nanoplancton, una serie de pigmentos diagnósticos para el micro y una serie de pigmentos diagnósticos para el pico, y se utilizan regresiones múltiples que están publicadas ya, que se hicieron con una set de datos a nivel mundial de todos los océanos, y además a lo largo de la columna de agua y en aguas en diferentes estados estratificados y mezclados, y se utilizan esos índices. Obviamente que los índices tienen errores, y hay muchos trabajos también que muestran los tipos de errores que pueden tener, y hay modificaciones de esos índices. Pero al probarlos, dieron bastante lógicos con lo que se veía en los recuentos y en la citometría. Entonces, usamos eso para caracterizarlo, para caracterizar las diferentes fracciones. Y además, la ventaja que tiene el índice de Witt es que después Breakout, en el 2004, lo transformó en un índice, en el índice de tamaño, que es una sola variable que te está resumiendo cómo varían las tres fracciones en la comunidad. Y es más fácil de interpretar para lo que nosotros queríamos hacer. Pero sí, se puede hacer con Kentax también. Ok, genial. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por todo. Vamos a dejar las preguntas hasta acá, así seguimos con Ana. Supongo que ahora está por ahí, porque ahora no la veo. Ahí la veo. Sí. Acá estoy. ¿Me bueno, escuchan? Sí. Perfecto. Presento la licenciada Anabel Amaro, es bióloga, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es profesional científico-tecnológico de la CONAE y encargada auxiliar de la colección de la División Ficología del Museo de La Plata. Ha sido docente en distintos cursos de posgrado y de formación docente y profesional sobre manejo e interpretación de imágenes satelitales y sistemas de información geográfica. Así como también ha presentado numerosos trabajos en eventos científicos de alcance nacional e internacional y es autora de varios artículos científicos y un libro. Desde el año 2009 trabaja de forma ininterrumpida como profesional analista de imágenes satelitales y SIG en respuesta a solicitudes específicas de organismos y o instituciones relacionadas a emergencias y estudios ambientales, especialmente en cuerpos de agua continentales y aguas costeras. Bueno, también Ana es socia de la AF y le agradecemos su colaboración en este evento. Cuando quieras, Ana. Bueno, bárbaro. A ver, voy a poner la pantalla. Los voy a dejar de ver, lo cual es como una impresión, porque uno siente que está hablando sola, pero bueno. ¿Me dan el ok si la están viendo? ¿Ahí? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por la convocatoria y la invitación. Segundo, quería saludar, estuve viendo la gran cantidad de gente que hay muchos que conozco de hace muchos años y han sido partícipes de parte de estas campañas que voy a estar mostrando en la presentación, así que un abrazo grande a la distancia. Y en tercer punto, quería comentar que, bueno, mi presentación es de bastante más amplio espectro. Yo al trabajar en un organismo vinculado con las imágenes satelitales y la aplicabilidad, sobre todo en lo que yo hago, que es cuerpos de aguas continentales,
no es un sitio puntual de estudio, sino que justamente trabajamos con muchos sitios vinculados sobre todo por inquietudes de organismos, ya sea estatales o a veces organizaciones privadas, pero en general organismos estatales, vinculados con una problemática de eutrofización, problemática de floraciones algales, etc. Entonces, me pareció interesante mostrar un poco el trabajo que vengo haciendo durante estos años y viendo que... ¿Hola? Un segundo. Ahí abajo te aparece una pestañita que dice Meet Google, está compartiendo tu pantalla, tenés que poner preguntar, así nosotros podemos ver toda tu presentación. Listo, ahí desapareció. Sí, gracias, Martina, gracias. Y bueno, me pareció también interesante, quizás algunos estén más al tanto de lo que es la teledetección, pero otros no, y siendo un ámbito de ficólogos y no de satelitólogos, me pareció piola por ahí mostrar un poco de qué trata, ¿no? Que es como los pasos previos a lo que después se hacen un montón de estudios como los que charló Gonzalo, bien específicos y vinculados con los pigmentos y con la respuesta bióptica de los organismos y el agua. Entonces, la idea es hacer una presentación un poco desde la cocina de las imágenes satelitales. Me dicen si en algún momento me dejan de escuchar. Bueno, primero, básicamente nos gustaría saber qué es la teledetección. Si uno se pone a pensar en la vida cotidiana, la teledetección es obtener información a distancia. Yo veo y a distancia estoy detectando distintos colores y distintas dimensiones, y en un control remoto, cuando yo lo manejo con el televisor, también estoy haciendo teledetección, por decirlo de algún modo. Pero esa información, ¿cómo se transmite? Se transmite por medio de un flujo de energía. Esa es la base fundamental de toda teledetección. En la naturaleza, esta energía proviene del sol, que ilumina un objeto, mi ojo lo ve, y ese proceso que hace mi cerebro vinculado con la energía que emite ese objeto, en este caso un árbol, es lo que se llamaría un proceso de teledetección natural. Pero si hablamos de satélites, esto se complejiza. Nosotros tenemos un satélite artificial, por supuesto, tenemos la energía natural, en este caso que es el Sol, que es el que le va a dar energía a un tipo de satélites. Hay otro tipo de satélites que tienen su propia fuente de energía. El Sol va a iluminar las coberturas, los bosques, el agua, los edificios, el suelo desnudo, y esa respuesta que dan las coberturas es la que toma el satélite. En el medio tenemos la atmósfera, tenemos todos los gases, tenemos toda la información que en definitiva para nosotros, los que trabajamos con imágenes y los que somos usuarios finales de las imágenes, es ruido, nos molesta. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de quitar. Entonces el proceso de teledetección satelital implica ya un montón de otras cosas. Implica el satélite que se pone en órbita con un montón de características y con un montón de funcionalidades, que la fabricación de un satélite lleva quizás 15, 20 años y la vida media es de 5. La recepción de esa información en la Tierra con antenas, la llegada al usuario final, que es el que obtiene la imagen satelital, y el producto final, que son cualquier producto digital que uno pueda establecer, como un mapa, un gráfico, tablas, datos, lo que sea. Entonces la teledetección en sí tiene un montón de otros factores que no es solo la primera definición simple que dijimos, que es detectar una situación que me está pasando a distancia por un flujo de energía. Implica una cadena de eventos, implica que yo tengo un producto, pero tengo que saber si ese producto me sirve, si ese producto tiene limitaciones, qué información me da, y si esa información también está disponible. Pero todo se basa en la energía. Todas estas son distintas imágenes satelitales de la República Argentina en distintas combinaciones, con distintos colores. Si pueden ver ahí abajo a la derecha que hay una del Río de la Plata, donde el río se ve colorado, y la tierra se ve medio color celestito turquesa, y la parte urbana, que es la parte de la Ciudad de La Plata, Ensenada, mejor dicho, se ve Iberizo, se ve de color fucsia. Esas combinaciones extrañas que no son una foto, sino que son una imagen, porque tienen información digital, y eso es lo que nos permite a nosotros jugar y ver distintas cosas.
Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta cuando uno recibe una imagen satelital? O sea, ¿cómo se genera esa imagen y qué es lo que me importa? Bueno, la energía básicamente está vinculada con las bandas en las cuales responden esas coberturas que yo estoy iluminando, por decirlo de alguna manera, con mi fuente de energía y está tomando el satélite, ¿no? Entonces, todo el espectro electromagnético está vinculado con distintos grados de energía, y esto es lo que se tiene en cuenta cuando uno utiliza una imagen satelital. El efecto de la atmósfera, lo que dijimos, que para nosotros, los usuarios de las imágenes y los que las procesamos, es un ruido, es una molestia. Nosotros tenemos que lograr que nuestra imagen satelital obtenga la información que obtuvimos exactamente de la respuesta de mi cobertura en el campo. Toda una estructura vinculada con las leyes y principios de la energía electromagnética. Todo esto implica toda la información que está dentro de una imagen que nosotros podemos bajar en nuestra computadora. Y bueno, la interacción de las coberturas. No es lo mismo una cobertura vegetal, no es lo mismo una cobertura antrópica, como puede ser cemento, un edificio, la chapa de una casa que tiene una refracción muy alta, y un cuerpo de agua, por supuesto, tiene otra respuesta. Entonces, todas estas cuestiones uno tiene que tener en cuenta cuando utiliza una imagen satelital. Lo estamos resumiendo muchísimo porque excedería bastante el alcance de la charla, ¿no? Y respecto a los satélites, hay un montón de satélites dando vueltas. Si se puede, voy a abrir una página donde vamos a ver un poco todos esos puntitos que están dando vueltas alrededor nuestro. Pero bueno, los satélites tienen una determinadas órbitas, lo que implica que puedan ser utilizados para algunas cosas o para otras. Tenemos satélites, más adelante vamos a ver los tipos de satélites abajo a la izquierda, perdón, que vamos a ver que tenemos satélites de telecomunicaciones, meteorológicos, navegación, militares, radioaficionados, y los últimos que son los de observación de la Tierra, que son los que estamos más habituados y son los más adecuados para que utilicemos nosotros que estamos mirando las coberturas en general naturales. En la parte donde dice fuentes de energía, la idea es que tenemos, como les dije hoy, satélites activos que emiten su propia fuente de energía, y estos son los de tecnología radar, que tienen otro tipo de interpretación, son un poco más complejos, pero para la cuestión de el monitoreo de la calidad del agua, sobre todo en aguas costeras y marinas, es muy importante. De este tipo de tecnología es el último satélite argentino lanzado el mes pasado, el SAOCOM-B, y los pasivos que utilizan la fuente proveniente del sol, no tienen su propia fuente de energía. Eso implica muchas ventajas y muchas desventajas, son dos tecnologías diferentes, y todo eso abre un espectro muchísimo más grande de imágenes que se pueden utilizar. Y después los tipos de resolución, rápidamente, que están vinculados con la resolución espacial, que es qué información en el terreno puedo diferenciar, por ejemplo, en un píxel de una imagen. Si yo quiero hacer un estudio a nivel regional de toda la Patagonia Argentina, puedo utilizar un satélite cuya resolución espacial de píxel sea, por ejemplo, 1 kilómetro, o 250 metros, o 500 metros. Entonces, en una imagen grande, quizás llegue a ver una provincia, o más de una provincia. Si yo quiero hacer un estudio muy puntual, en una laguna, o en un estudio catastral de una ciudad, probablemente necesite más detalle. Entonces, necesito una imagen que tenga hasta 1 metro o más de resolución espacial. Incluso hay satélites submétricos de menos de 50 centímetros de resolución. Espectral implica qué rango de todas las longitudes de onda que yo tengo en el espectro electromagnético me toma ese sensor. Eso va a estar muy vinculado con el objetivo de estudio. Todos estamos al tanto de que la clorofila y los pigmentos, sobre todo fitoplanctónicos, tienen un rango de longitudes de onda en los cuales trabajan. En función de eso es posible, y se han diseñado satélites que tienen bandas y tienen lugares donde detectan ese rango de resolución. Entonces hay satélites que son útiles para una cosa y útiles para otra, o se han diseñado para una cosa y se utilizan para otra. Pero todo esto hay que ir teniéndolo en cuenta cuando uno elige una imagen. Temporal implica la cantidad de veces que yo tengo una imagen del mismo sitio. Puedo tener satélites que pasan 2 veces al día por el mismo sitio, o puedo tener satélites que pasan
cada 15 días por el mismo sitio. Todo eso también va a influir en el tipo de imagen que yo elija. Y la resolución radiométrica es la calidad de la imagen. Es la cantidad de bits que yo puedo tener en una imagen, entonces puedo tener mayores niveles de gris. Yo puedo partir desde el blanco, pasar por el gris y llegar al negro en 3 colores, o puedo llegar de partir del blanco hasta el negro y en el medio tener 65.000 niveles de gris. Esa riqueza de la imagen me permite, por supuesto, diferenciar muchísimas más coberturas. Entonces, en resumidas cuentas, utilizar imágenes satelitales es una forma diferente de ver al mundo. ¿Por qué? Me permite ver a través de las nubes, sobre todo las imágenes radar, que son los satélites activos. Esto sirve muchísimo, por ejemplo, para zonas de monitoreo que tienen todo el tiempo cobertura nubosa, ya sea en tierra o en mar o en agua, y eso es de suma importancia. Regiones no visibles del espectro. Piensen que tenemos satélites con imágenes térmicas, que lo que me miden es temperatura, o satélites con imágenes que dan en sectores de los infrarrojos, muy útiles para las cuestiones de vegetación y de fitoplancton. Entonces ahí tenemos una gran ventaja, estamos viendo lo que es infrarrojo que nuestros ojos no son capaces de ver. Datos en formato digital, las imágenes en sí son planillas con filas y columnas con números, y cada número es un nivel de gris. Y también ese número, con determinado procesamiento, puede ser una indicación de una variable, puede ser concentración de clorofila, puede ser temperatura, puede ser concentración de sedimentos. Entonces yo ahí tengo una gran matriz con un montón de números que lo puedo traducir en una imagen, y eso me permite la posibilidad de hacer los cálculos que yo quiera hacer. Bueno, la visibilidad de las escalas, se pueden hacer análisis a nivel regional, como lo hablábamos hoy, vinculado con la resolución espacial, que abre un espectro enorme, sobre todo dando ventajas a las posibilidades de muestreo, el acceso a zonas inaccesibles por vía terrestre. Todas esas ventajas implican la utilización de distintos tipos de imágenes. Bueno, esto está vinculado con los datos en formato digital, el tipo de análisis cuantitativo que yo puedo hacer. Y otra ventaja muy importante es la multitemporalidad, el hecho de tener series de satelitales que son comparables entre sí desde hace más de 40 años, permite ir hacia atrás y ver situaciones ambientales que no las tenemos presentes, por ejemplo, por estudios bibliográficos, pero sí quizás obteniendo una imagen satelital de la zona de hace determinada cantidad de años. Bueno, entonces, así como para poner un poco de números y yo la verdad que cuando vi esta página me impresioné bastante. A ver si me avisan porque va a abrir una página, me avisan si la pueden ver. Depende de la conexión a internet. Después yo si quieren les dejo ese link. A ver, ahí está, ¿la ven? Sí, se ve. Bueno, lo rojo simplemente es una cuestión lúdica, ¿no? Pero los rojos satélites que están actualmente dando vueltas, los azules son restos de cohetes que, nada, han sido abandonados y están dando vueltas, obviamente, orbitando, y lo gris es basura espacial. La basura implica desde el resto de un satélite que se rompió hasta el guante de un astronauta que quedó dando vueltas. Nada, todo esto es lo que está dando vueltas alrededor nuestro y la verdad que impresiona bastante. Acá si quieren ustedes pueden hacer clic en algún satélite y ver, a ver si puedo ir a Argentina, ver qué está pasando en este momento. ¿Ven? Si ven por acá, bueno, por ejemplo está pasando en este momento por acá, entrando al sur de Buenos Aires. Bueno, simplemente era un modo de... Esperen que vuelva la misma porque se me salió, perdón. Cuando lo probé sola funcionó, pero siempre uno mete la pata. Ahí está. Genial. Bueno, ¿ahí vuelven a ver la presentación? Sí, Sí, se ve. Se ve. Perfecto. Bueno,
A los fines un poco de ir definiendo cuántos satélites tenemos y vinculados sobre todo con el tema con el que yo puedo hablar un poquito más, es el del monitoreo de la calidad de agua. Hay un montón de misiones satelitales actuales dando vueltas, solamente vinculadas con los sensores ópticos, que son las mencionadas ahí, Terra, Aqua, SNPP, Sentinel-3, Sentinel-2. Estos sensores han sido diseñados especialmente para estudios vinculados con calidad de agua, tanto en zonas costeras como oceánicas y en cuerpos de agua, dependiendo del tamaño de los cuerpos de agua. Ya tienen sectores en sus bandas que detectan el rango espectral donde funciona la clorofila y otros pigmentos, entonces ya uno puede obtener directamente un producto vinculado con lo que se llama ocean color o color de océano, que está vinculado con la concentración de clorofila. Y bandas térmicas que me dan información de la temperatura superficial del agua. Y después hay otros satélites, que estos seguramente los conocen, que son la serie Landsat, que han sido utilizados fueron diseñados para estudios vinculados con las cuestiones terrestres y sobre todo geológicas, pero se han utilizado para hacer estudios de calidad de agua, sobre todo en cuerpos de agua continentales más pequeños. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que últimamente, en los últimos quizá 10 años, todo esto se ha ido abriendo. Entonces uno tiene disponibilidad de descarga y uso gratuito de todos estos productos. Acá hay algunas páginas, están las páginas de CONADE donde se pueden bajar, hay un montón de información donde uno puede bajar datos en tiempo real de la situación sobre todo de temperatura y de clorofila, concentración de clorofila en una determinada zona del mundo, ¿no? Entonces, un poco también mencionando lo que charló Gonzalo, vinculado con todas estas respuestas de los pigmentos en el agua, lo importante, lo que uno habla en líneas generales, es de firma espectral. La firma espectral es la respuesta de cualquier cobertura, sea natural o antrópica, al recibir una radiación, y cuantificando además las propiedades que tiene esa cobertura de reflejar, de absorber o de transmitir esa energía que le llega del sol, y es lo que recibe el sensor. Entonces lo que se hacen es estudios en campo donde uno detecta cómo es la respuesta espectral de determinada cobertura. En este caso, por ejemplo, ahí estamos hablando de vegetación terrestre, ¿no? Ven que dicen pasto, follaje nogal, abeto, pasto seco, etc. Pero también se hacen las respuestas en laboratorio. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, un cultivo de un determinado componente del fitoplancton, sabiendo que es un cultivo muy específico, y puedo llegar a tomar, con información, cuál es la respuesta espectral de ese cultivo, de ese monocultivo. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para saber que la especie X tiene una mejor respuesta espectral entre esta longitud de onda y esta longitud de onda. Entonces yo lo que puedo hacer es, sabiendo que tengo satélites vinculados que están teniendo bandas en esas mismas longitudes de onda, yo simulo esas bandas en estos gráficos que yo obtengo. ¿Y qué es lo que se hace? Se validan con los datos satelitales. Yo tengo una imagen satelital que me da determinada respuesta, por ejemplo, en un cuerpo de agua con una floración. Entonces, lo que se hace es, me adelanto un poquito acá porque ahora cuando veamos más adelante otros gráficos lo vamos a atender en más detalle. Modelos de estimación de variables. Todo esto está vinculado con el trabajo en campo que se hace con espectros radiómetros de campo. Lo que hace el espectroradiómetro es hacer una medición de las respuestas espectrales de las coberturas en campo a tope, a nivel de piso o a nivel de pelo de agua, y es como que es la información que yo tengo del satélite, sin la influencia de la atmósfera y sin la influencia de todas las demás cuestiones que hacen que una imagen satelital tenga determinado error. Entonces, cuando se quieran obtener estas firmas espectrales, que son muy importantes, que incluso existen bancos y bibliotecas espectrales, de firmas espectrales de coberturas
un montón de cosas. Los pioneros en esto han sido los geólogos. Uno puede entonces utilizarlas no solo para validar datos satelitales, sino que se utilizan para la generación o para la creación de nuevas imágenes y nuevos sensores satelitales. Hay veces que, por ejemplo, es la historia de los Landsat, que los Landsat fueron prácticamente, las primeras secuencias de los Landsat fueron prácticamente a pedido de los geólogos que decían, nosotros necesitamos bandas en determinada longitud de onda del infrarrojo porque sabemos que tales rocas responden en esa longitud de onda. Y eso lo tenían porque tenían información de campo vinculado con un espectro radiómetro. La idea es mostrarle un poco las experiencias de campo que he tenido yo, tomando datos en distintos cuerpos de agua. Por ejemplo, el primero, el de arriba a la izquierda, que es firma espectral de cultivos algales. Eso es un trabajo que hicimos todo vinculado con CONAE, con la gente de AISA, donde tomamos, la gente de AISA hizo cultivos monoalgales de las especies más comunes en las aguas del Río de la Plata, ahí donde están las tomas de agua de AISA. Y bueno, ahí es una cuestión un poco casera, pero bueno, teníamos un balde oscuro, teníamos una bolsa de basura oscura, y ahí le metíamos el espectro radiómetro. Entonces estábamos midiendo la respuesta espectral de ese cultivo algal, para hacer justamente firmas espectrales. Y después están las campañas en campo. Las fotos que se ven ahí, la última de la línea y la del medio, eso es un espectro radiómetro. Eso es lo que toma información de la energía o de la respuesta que está teniendo la cobertura, en este caso agua, respecto de la energía que está recibiendo del sol. Este es otro caso. El de abajo es el embalse Salto Grande. Fíjense la megafloración de cianobacterias que hay ahí. Eso es una campaña y un trabajo que hicimos durante muchos años y todavía continúa con la CARU, entre la CARU y CONAE, que hay un convenio. Entonces es todo un monitoreo tanto del embalse Salto Grande como todo el río Uruguay. La foto que dice el río Uruguay es ahí frente a Gualeguaychú. Todo esto empezó cuando comenzó todo el conflicto con las papeleras. Y esto es en el embalse San Roque también, hace unos cuantos años, haciendo mediciones del espectro de la clorofila en las floraciones que hay durante el verano. Entonces, por ejemplo, dentro de las aplicaciones que se pueden tener, están vinculadas con las floraciones algales. Esto es el embalse San Roque, en la provincia de Córdoba, y se fijan cómo en una imagen satelital, sin demasiada resolución, esto es una imagen Landsat con una resolución de 30 metros de píxel, fíjense cómo se ve en verde esa floración algal. Esta es una foto no de ese momento, pero de una floración similar. Y estas son las respuestas que uno tiene con el espectro radiómetro, por ejemplo. Fíjense, el agua que está muy calma y las curvas que yo obtengo están vinculadas con las concentraciones de clorofila que se están teniendo ahí en ese momento en el agua. Y si yo tengo, por ejemplo, esta situación de viento, tengo una respuesta mucho más sucia que complica bastante la determinación o la extracción de la firma espectral. Entonces, la toma de datos en campo, en agua, es siempre mucho más compleja que en tierra. Nosotros tenemos un campo de, no sé, de soja o de girasol, y las condiciones ambientales y en sí de la cobertura que uno quiere medir probablemente sean mucho más estables que en un cuerpo de agua, ¿no? Que de un momento para el otro se levanta viento y es probable que los datos que se toman no sirvan. Este es el ejemplo de datos del embalse Salto Grande. En este caso lo que se hizo fue la imagen acá de la izquierda, que está marcada ahí con círculos o elipses verdes, muestra ahí como en color fucsia la floración. ¿Por qué la vemos en fucsia? Porque eso es una combinación de bandas donde yo estoy mostrando la banda que tiene respuesta en el infrarrojo, que es donde más da respuesta a la clorofila, en la pinte de rojo. Entonces yo por eso la veo en color fucsia. La ventaja que uno tiene con con este juego de bandas es que uno puede
colorear las cosas que a mí más me interesan, del color que yo más lo puedo visualizar, y así hacer ese tipo de interpretaciones. Y la otra imagen, la de la derecha, eso es ya un índice de clorofila, donde hay un producto final que está vinculado con el trabajo de la imagen satelital, la simulación de las bandas satelitales, las mediciones del espectroradiómetro. Entonces uno ahí puede directamente aplicar ese índice sobre una imagen y tener una estimación de la concentración de clorofila que se tiene en ese momento. Esto se usa para monitoreos sistemáticos en todo el embalse Salto Grande. Este es otro tipo de floración muy importante que surgió en la costa de Uruguay este verano, creo que fue en febrero del 2020, donde incluso estuvieron cerradas las playas durante mucho tiempo por floraciones muy importantes, y esto es una imagen Sentinel, donde, como pueden ver en la que está más a la izquierda, sería una imagen de color real, que nosotros vemos el río color marrón, y levemente se ven algunas figuras en verde. Pero si yo a esa imagen le hago una coloración distinta, fíjense que en mucho más detalle yo puedo ver la floración con colores magenta, donde veo mejor la respuesta. Todos estos imágenes que yo estoy mostrando son todos estudios y análisis que uno va haciendo frente a situaciones de emergencia, ¿no? Como pueden ser estas floraciones. A veces son situaciones de emergencia como en esta, o a veces son monitoreos sistemáticos como los del embalse de Salto Grande. También son muy importantes para el seguimiento de macrófitas. Nosotros hemos trabajado mucho en los embalses del norte, tanto en Campo Alegre como en el embalse de Río Hondo, donde hay esa lengua que se ve ahí color roja, es crecimiento de unas flotantes que están ahí impidiendo y molestando, porque esta agua se utiliza para consumo. Entonces uno puede hacer un seguimiento y ver desde cuándo hace que aparecieron estas macrófitas dando vueltas, y hacer un seguimiento hacia atrás en el tiempo, y puede ver cómo va aumentando o cómo va disminuyendo este porcentaje. También la Laguna Blanca, en Río Negro, en Neuquén, perdón, ahí donde se ven todo eso que se ve alrededor de la imagen, en la imagen de la izquierda, lo que se ve en rojo son todas macrófitas. Este estudio estuvo muy interesante porque estuvo vinculado con una cuestión de conservación de esa ranita que está ahí en la foto, ay, perdón, se me escapó, que está vinculada con esta invasión de macrófitas que impedía que las ranitas puedan poner sus huevos. Bueno, también los grandes bosques de macrocisti, como se les llama ahí en las costas de Río Grande y de Tierra del Fuego, también pueden visualizarse a través de imágenes satelitales, y como ciertas imágenes, las radar, por ejemplo, o incluso si el agua es muy clara, como en este caso en el mar argentino, pueden atravesar algunos centímetros. Se puede ver las que están un poco por debajo del agua. Entonces, a veces para estudios regionales y ver ese crecimiento del macrocistis son de muchísima utilidad. Bueno, y también, más allá de las cuestiones de clorofila, en los cuerpos de agua continentales se aplica muchísimo en estudios multitemporales. En este caso, cómo cambió la superficie cubierta de la laguna Yancanelo en Mendoza, desde el 98 hasta el 2001, cómo fue cambiando su superficie. También hay unos estudios muy interesantes en la laguna de Mar Chiquita, que ha cambiado también mucho su forma y su superficie cubierta de agua en los últimos años. Bueno, los estudios de temperatura, acá es un trabajo que hicimos hace algunos años vinculado con la lengua de agua con mayor temperatura que sale de la planta del embalse Río Tercero. Entonces uno, mediante imágenes de temperatura, puede establecer cómo cambia la temperatura en determinado momento en el cuerpo de agua. Todo dependiendo del diseño del satélite, uno puede tener cierto rango de error y cierta fineza en la determinación de la temperatura que uno puede discernir. En este caso teníamos más o menos en 6 grados estábamos. También la cuestión multitemporal está vinculada con las inundaciones y el seguimiento de las inundaciones. Y cómo va variando, fíjense, en la de julio del 98, cómo tengo todas estas lagunas encadenadas
sobrepasadas de agua, lo negro es agua, esto es una imagen radar, fíjense que el radar tengo otro tipo de interpretación, porque son imágenes en tonos de gris nada más, y como en septiembre del 98 ya el agua se ha retirado, entonces tengo otra visibilidad. Entonces esto para los fines de los estudios de inundaciones multitemporales y sobre todo para la toma de decisiones y la cuestión de gestión son súper importantes. Descarga de sedimentos, bueno, esto es todo un tema, o sea, mi idea era mostrarles un poco en amplio espectro todas las aplicaciones que se pueden llegar a tener y que se pueden llegar a hacer. El Río de la Plata tiene una firma espectral casi como si fuera un campito en Dolores, porque tiene tanto sedimento, como todos sabemos, que es muy difícil de trabajar ahí con imágenes sacándole un poco los sedimentos que están dando vueltas. Acá también un trabajo que hicimos en el complejo Marimenuco Los Barriales, vinculados también con la descarga de sedimentos hace unos cuantos años. La idea de todos estos colores que yo les muestro es para ver uno cómo puede, haciendo combinación de bandas, modificando, haciendo análisis, cómo puede obtener distintas cosas y distintas visibilidades que por ahí en una imagen simple o en color real sería imposible de ver. Bueno, la concentración de clorofila en el mal, que está muy vinculado, bueno, con todo lo que presentó Gonzalo antes que yo, muy específico. Esto es simplemente un ejemplo muy simple, pero es parte de todos estos grandes satélites que están diseñados, donde se obtienen datos directamente de la concentración de clorofila, lo mismo que de la temperatura, donde hay muestreos de este tipo de imágenes, hay 2 imágenes por día, entonces uno puede tener un seguimiento impecable de toda la zona del mar argentino o de cualquier lugar del mundo, de cómo está la temperatura superficial y las anomalías, ¿no? Cómo fue cambiando ese comportamiento comparado con los comportamientos de los últimos 20 años. Y otro tipo de monitoreos que son muy útiles y ya están vinculados con otros temas son, por ejemplo, lo de las imágenes radar, de seguimiento de barcos poteros, ya está vinculado con la pesca ilegal, pero bueno, de esos hay mucho trabajo que está haciendo mucha gente. Hicimos unos proyectos con el INIDEP trabajando sobre esto y procesando imágenes. Y los derrames de petróleo, que también son súper importantes desde el punto de vista ambiental, y si no, vinculados también con la búsqueda de embarcaciones. El que ustedes ven arriba, a la izquierda, eso es una mancha de petróleo que dejó un barco pesquero que se hundió hace unos años, y estaban buscándolo, y la forma de detectarlo fue porque se hundió, explotaron los tanques de combustible y salió a flote, y eso fue lo que se vio. Este es otro derrame de petróleo, que eso sirve para las sanciones a los barcos, ¿no? Porque muchas veces no son derrames accidentales, sino que a veces son lavados de los tanques que dejan la estela aceitosa, que son detectados por imágenes satelitales, y eso, por supuesto, son cuestiones penadas vinculadas con la contaminación. Esto también son otros derrames de petróleo. En el Río de la Plata, este derrame tan famoso que hubo ahí en las costas de Magdalena hace unos cuantos años. Estos son otros derrames un poco más actuales, acá en el Río de la Plata. Y bueno, la idea, como para finalizar esta presentación, que es así como bastante de amplio espectro, como le dije yo, porque me parecía que era bueno mostrar de qué sirven las imágenes, es como respondernos a algunas preguntas que por ahí no teníamos mucha la respuesta antes de empezar, que era si era posible realizar un monitoreo sistemático de la calidad del agua con imágenes satelitales, y la respuesta es que sí, hay que tener siempre los datos, siempre uno tiene que utilizar las imágenes satelitales vinculadas con los datos de campo, hacer procesos de validación, procesos de estimación, pero son cuestiones que se utilizan mucho, los organismos cada vez los están utilizando más y se requieren este tipo de productos por todas las ventajas que hemos estado hablando. Esta respuesta la acabo de dar también, ¿no? Que se realizan actualmente en Argentina. Muchas de las fotos que estuve mostrando de experiencias, de campañas o de imágenes satelitales son inquietudes de organismos que vienen a consultar y a ver cómo se pueden solucionar determinadas cuestiones.
Los datos son accesibles, sí, la mayoría de ellos, salvo algunos contados de datos radar, son todos accesibles, libres para descargar y para utilizar. Lo que se necesita es el conocimiento para quizás hacerlo. Y la última pregunta es si se necesita mucho conocimiento previo, depende para qué. Quizás haya una cuestión más regional y solamente ver cómo se comporta la clorofila en la costa de, no sé, de Chubut, y uno directamente puede abrir un portal y ver el comportamiento de la clorofila y ver una cuestión dinámica sin tener demasiado conocimiento. Quizás también para un conocimiento intermedio uno tendría que hacer un tipo de procesamiento más en detalle, y si no está en conocimiento elevado vinculado con un proyecto, con un estudio muy puntual. Vuelvo otra vez a la presentación de Gonzalo, que está vinculado con los sensores remotos y tiene como un desglose de los datos que necesita muchísimo más estudio. Pero bueno, las imágenes están cada vez más accesibles, se utilizan cada vez más, son cada vez más cotidianas de ver, y me parece que es súper importante que uno las pueda ir utilizando. Bueno, nada más entonces, muchas gracias. Bueno, genial, Ana, muchas gracias a vos. Creo que todos aprendimos muchísimo sobre sensores remotos con esta charla. Seguís compartiendo la pantalla. Ay, perdón. Siempre me olvido, tendrían que avisar el Google de que se deja de presentar. Ahí está, a ver. Yo sigo viendo tu pantalla. ¿Seré yo? Sí, es que se me trabó la pantalla. Quedaron todos congelados. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. A ver ahí. Ahí está, ahí está. Se me había quedado congelado y no podía apretar el terminal. Bueno, genial. Muchas gracias, Ana. Y tenés un par de preguntas en el chat, si querés te las leo. Dale. Edna Pedraza pregunta, ¿cuál es el área mínima de un lago para que pueda ser detectado, por ejemplo, la temperatura y medido por un satélite? Y depende mucho, o sea, la temperatura, como yo les mencioné, las imágenes Landsat, no han sido diseñadas para estudios de cuerpos de agua, pero yo las he utilizado y se utilizan cada vez más. Tienen un tamaño de píxel de 30, y de temperatura, el tamaño de píxel es un poquito más grande, es de 90, pero quizás se puede hacer como algún procesamiento como para achicarlo. Entonces, si vos tuvieras un lago de 100 metros, pensá que te entrarían en 3 píxeles. Y a su vez tenés que tener en cuenta que los píxeles de los costados, que están vinculados con el límite tierra-agua, no te están dando una información pura de lo que tenés en el agua. Entonces, sería muy interesante tener al menos 10 píxeles puros de agua y podés quitarlos de los costados. Pensando en 10 píxeles, estaríamos hablando de 300 metros, mínimo. También hay imágenes satelitales submétricas, ¿no? Pero ya estamos hablando de imágenes que son carísimas, que no están disponibles, y probablemente conseguir esa imagen y pagarla sea muchísimo más caro que vos te vayas al lago y miras toda la clorofila in situ. No sé si eso respondió a tu pregunta. Espero que sí, no sé si contestó. Ahí está, buenísimo. Ahí está. Bueno, después tenés otra pregunta de Julieta Kaminsky, que dice muy buena la charla. ¿Qué imágenes sugerís para trabajar con los bosques de macrocistis? Mira, esas imágenes que mostré de los bosques macrocistis están hechas con Landsat, y son zonas costeras muy amplias, así que con imágenes Landsat se pueden ver muy bien. Y también lo que se utiliza mucho es imágenes radar. Implica tener un poco más de conocimiento de procesamiento, pero dan mucho detalle de los cambios en la restinga y los cambios en las mareas, y la ventaja además de que esa es una zona que está normalmente cubierta con nubes,
Entonces vos en la imagen radar vas a poder verlas, entre comillas, aunque tengas la nube. Entonces sería una combinación entre ellas. Genial. No sé si contestó. Ahí puso perfecto, gracias. Después, Nicolás Aput preguntó, para el manejo de cuencas y desde Google Earth Engine, ¿existe algún script con Sentinel? Un objeto de estudio es la erosión de costas y procesos de erosión-sedimentación. Probablemente. Yo no te puedo decir que sí segura porque no lo sé, pero debe existir. El Google Engine se está usando cada vez más. Toda la estructura y el proyecto Copernicus, que implica todo el Sentinel, tiene una fuerza y una movida súper interesante. Hay unos productos cada vez más puntuales vinculados con la calidad del agua, así que seguramente haya, sí. Genial. Acá Camilo Andrés Vélez Agudelo consulta. Deduzco que con este tipo de técnicas es posible medir el avance de dimosfenia en Patagonia. ¿Es así? Bueno, hemos trabajado bastante en eso. El tema es que vos las dimosfenias la tenés siempre vinculados a cuerpos de agua dinámicos, a ríos, arroyos. Ya tenemos primero un problema de resolución espacial, donde no nos da el tamaño del píxel del satélite para detectar el ancho de un río. Y otra cuestión es que muchas veces los ríos están por debajo de alguna arboleda en galería, entonces tampoco los podemos ver, lo que vemos es la vegetación que está por encima. Así que es bastante más complejo. Quizás si tuvieras presencia en algún lago sería más fácil de hacer, pero la respuesta es que es bastante difícil, ya casi no te diría. Bueno, después acá preguntan algo más general, Gahan, si podés sugerir algún libro o bibliografía en general para aquellos que deseen empezar en este tipo de análisis de datos, y además Mara Sagua dice, adhiero a la pregunta de Jaraj y consulto si tienen pensado hacer algún curso sobre estas aplicaciones tan interesantes. Bien, libros hay un montonazo, hay muchos libros. Hay uno que es como medio una biblia nuestra para los de la teledetección, que es el de Chubieco, es un español que ha trabajado durante muchos años, está disponible en algún lado en la web, pero yo si no les puedo acercar a la comisión organizadora bibliografía que tengo y ustedes la pueden bajar. Y hay mucha bibliografía gratis, hay muchos libros de sensores remotos en general y muchos de sensores remotos y calidad de agua en particular, que están abiertos a la web. El de Chubieco no, pero ahí está dando vueltas una copia hace unos cuantos años y creo que tiene como el aval de Emilio, pero hay mucha bibliografía, yo se las puedo facilitar. Y después lo pueden subir a algún sitio, no sé cómo se puede llegar a hacer esa difusión. Y respecto a los cursos, sí, hay un montón de cursos dando vueltas. La CONAE da muchos cursos todo el tiempo, que no sé este año, pero en general tenían una modalidad presencial y otra modalidad a distancia, y está vinculado, tendrían que meterse en la página de CONAE, en la zona en el sector de educación, y se dan muchísimos cursos vinculados con eso. En la Facultad de Ciencias Naturales y Museo damos cursos por ahí con SIG, pero está la materia de sensores remotos, que no solo es una materia de grado optativa, sino que también la pueden cursar de posgrado, donde se dan los lineamientos generales de la materia y los sensores en general. Ok. Tenés más preguntas. Vivian Luz dice, muy didáctica tu presentación, ¿podrías decirnos si la misión Sabia Mar sigue avanzando? Sí, tengo entendido que sí. No sabría decirte muchísimo más detalle porque no estoy al tanto de la cocina, por decirlo de alguna manera, pero que sí, ahora ya lanzado el SAOCOM B es la que sigue.
Ahí estoy mirando el chat y veo que Marinés, hola Marinés, con ella estuvimos haciendo unos trabajos ahí en el San Roque, que hizo unos cursos virtuales, sí, esos son los que charlo, los que estoy comentando. ¿Cómo estás? Bueno, te quedan 2 preguntas más. Dale. María Concepción Lora Vilchis pregunta, ¿para hacer la detección de alguna especie o grupo taxonómico necesitaríamos el perfil de absorbancia de cada grupo o ya hay estos patrones y si es que están disponibles? Bueno, esto más o menos de lo que habló Gonzalo. Hay muchas bibliotecas espectrales de fitoplancton. La diferencia es que vos podés tener una firma espectral de laboratorio, con lo cual, estando las condiciones controladas, sea más identificable y vos podés utilizar esa firma. O podés tener ya tu firma vinculada en tu ámbito natural donde estudies. Entonces vos tenés la posibilidad de obtener un espectroradiómetro de campo, tomar la información de los pigmentos y de la respuesta de la cobertura en el cuerpo de agua donde vos trabajes, y en función de eso ver si podés ajustarla un poco a algunas imágenes satelitales. Los productos de Sentinel-2, que es un sensor óptico que incluso tiene una banda que está en el límite que se le llama el Red Edge, que es como el límite rojo donde cambia ahí la respuesta de los pigmentos, y los lanzas se utilizan mucho para cuerpos de aguas continentales. Después para zonas costeras y marinas, en general, ya está todo mucho más desarrollado, por decirlo de alguna manera, entonces vos ya directamente bajás el producto de concentración de clorofila. Y bueno, la última dice Lorena Alvariño Flores, si se ha determinado en ríos las mediciones de clorofila, los sensores ya están calibrados para medir los pigmentos, es decir, todo el perfil de absorbancia. Bueno, hay una parte que se me cortó, pero la estoy leyendo. Analizar variaciones de TCM en la costa sur de la provincia de Buenos Aires, ¿qué página y tipo de imágenes recomendarías? No, esa es otra pregunta. Esa es otra, perdóname, no, entonces hacémela de nuevo. Pensé que era esa, perdón, porque se me cortó el audio. Está bien, se ha determinado en ríos las mediciones de clorofila y los sensores ya están calibrados para medir los pigmentos, es decir, todo el perfil de absorbancias. Sí, esa no la respondí ya. Sí, es la que respondí antes. No, pero es bastante similar. Es bastante similar, sí. Por eso me fui a la otra, la del TCM. Claro. Sí, Gabriela Blasina dice, para analizar variaciones de TCM en la costa sur de la provincia de Buenos Aires, ¿qué página y tipo de imagen recomendarías? Sí, ahí, en las zonas costeras, si es muy costera, o sea, si estás muy en el límite de agua-tierra, va a ser complicado. Los sensores que tienen ya datos vinculados con la cuestión de sedimentos son los sensores MODIS o los sensores Terra. Yo les puedo dejar mi presentación si quieren, porque tiene links, y en esos links donde había uno que hablaba de color del mar, ahí se pueden bajar ese tipo de información. Y ya tienen productos calibrados de sedimentos. El tema es que tan costero sea lo tuyo, porque tienen un tamaño de píxel de 250 metros para arriba. Entonces, el dato fidedigno que vos puedas tener de la imagen, capaz que estamos hablando de 500 o 600 metros hacia adentro, ¿no? No hacia la parte de tierra, sino hacia el agua. Eso es una limitante importante. Pero sí, ese tipo de imágenes se pueden llegar a utilizar. Bueno, hay 2 preguntas más, pero medio como que ya podríamos ir cerrando, si no te pueden hacer las consultas al mail. Sí, les dejé mi mail, así que por supuesto que estoy dispuesta a responderlas. Así que, bueno, lo mismo para Gonzalo. Bueno, preguntaron si se podía avanzar algo en las firmas espectrales e identificación de especies, y si hay imágenes confiables de clorofila del Río de la Plata. Santiago, hola Santiago. Y es difícil, frente a situaciones de floraciones, de que en definitiva vos lo que tenés que obtener para poder ver, entre comillas, algo en una imagen satelital, tiene que estar vinculado con que le cambie las características
ópticas al agua. Y en el Río de la Plata siempre termina ganando el sedimento. Entonces, es difícil, pero hay un montón de información, hay un montón de tesis de gente que ha trabajado. Fíjate en las tesis de maestría de la CONAE, de la maestría que hace en la CONAE, con la Universidad Nacional de Córdoba, buscalo así, y seguramente haya alguno que haya trabajado en ello y haya desglosado un poquito más el tema, e incluso te puedes poner en contacto con ellos como para ver. Genial. Bueno, muchas gracias Ana y muchas gracias Gonzalo y a todos los que se unieron hoy a la primera charla virtual de la AF. Debería estar presentando, pero dicen que no se ve como presentación. Les quería recordar, bueno, nuestro mail, y también nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram para hacernos consultas, comentarios que tengan sobre esta charla, o si quieren dar una charla, o si quieren asociarse a la Asociación de Ficología Argentina, por supuesto que nos pueden escribir. Y bueno, invitarlos a la próxima charla, que va a ser la semana que viene, también el jueves, pero a las 17 horas, y va a ser sobre algas en la Antártida, y va a estar hablando la doctora Liliana Cuartino, la doctora Irene Slosh y la licenciada Jazmín Fogel, sobre diferentes tipos de algas en la Antártida. Bárbaro. No estoy viendo nada. Así que bueno, muchas gracias a Buenísimo. todos. Bueno, muchas gracias por sumarse. Y bueno, la charla la vamos a colgar en YouTube, en un canal de la asociación, así que también pueden pasarla por ahí. Muchas gracias por todo. Buenísimo, gracias. Gracias. Saludos.